Ya estamos con nuestros invitados, vamos a hablar de la colonia leonesa en Cuba. Hay actividades, pero sobre todo relacionadas, como les hemos dicho en nuestro sumario, con el centenario, el primer centenario. Que sepan, por darles algunos datos, que por ejemplo, la colonia leonesa que hay ahora mismo en Cuba es de 200 leoneses nativos y descendientes alrededor de 7.000, y que hay unos 800 socios en esa colonia con 40 nacidos en la provincia de León. Por eso están, y de hecho lo van a hacer en los próximos días, ya lo han hecho, de hecho, como que les quiero decir, diferentes actividades. Vamos a presentarles al presidente de la colonia leonesa aquí en Cuba, Raúl Parrado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por venir aquí a nuestro magazine. Es verdad, pues muy interesante. A su derecha se encuentra, bueno, ya lo conocen seguro, Alfonso García, escritor, profesor, ha sido director del Instituto Leonés de Cultura, el creador del Filandón del Diario de León, compañero periodista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, Héctor Luis Árez, pues de la Casa de León en Madrid, también como etnógrafo o como persona docta en muchas materias. Gracias por venir. Gracias una vez más. Tienes mucho que ver en todo esto, todos tenéis mucho que ver en todo esto. De hecho, vamos a empezar por ti, Héctor, para que nos hagas un pequeño resumen de lo que se ha hecho, de lo que se intenta preparar y de por qué la Casa de León en Madrid y la colonia en Cuba pues están colaborando de esta forma. Bueno, pues muy rápido. Cuando ellos han diseñado lo que es la programación para este centenario, han tenido la gentileza, lógicamente, de invitar a instituciones de acá, de España, y también nos han tenido la gentileza de invitar a todas las homólogas de España y de otros países. Parece ser que la única entidad que apareció en Cuba he sido yo. He tenido el privilegio y la suerte de poder ir. De la casa no podía ir nadie porque ya sabéis que las arcas están muy menguadas, y entonces, bueno, pues a título personal yo opté por arriesgarme, y la verdad es que es uno de los dineros y una de las mejores inversiones en lo personal. Seguro que sí. Entonces ya te digo, no hay nada más que eso. Ha sido una invitación de ellos para celebrar algo que es muy importante, y además el que te puede dar muchísimos datos sobre la presencia leonesa en Cuba es Alfonso, y luego en concreto las actividades yo creo que nos las cuente un poco Raúl, que a él le gusta, le va mucho esto. Ahora le van a ir, por supuesto. Bueno, primero, ¿cómo surge la colonia y cuándo? No sé si ese es un tema que tenemos que preguntarle a Alfonso o directamente a Raúl. A Raúl, que es el que Raúl, sabe directamente. todo esto, sí. ¿Cómo surge esta colonia? A ver, leonesa? la colonia leonesa de Cuba surge al margen de la Casa de Castilla en Cuba. O sea, donde primero se reunieron los leoneses en Cuba es en el Centro Castellano, que ya tiene fundado 105 años. Sí. A los 5 años de fundarse se reunieron alrededor de 260 leoneses ilustres que le escribieron en el 1913 acá a la Diputación para solicitar un estandarte, el cual lo tenemos. Ajá. O sea, existe como tal, como está en el libro, que tiene 100 años. En el 1914 envían el primer estandarte, que era a la colonia leonesa en La Habana. Surgen al mismo tiempo dos sociedades, el Club Leonés de La Habana y la Colonia Leonesa de La Habana. En 1915, o sea, el 29 de julio, precisamente, de 1915, se funden las dos sociedades y surge la colonia leonesa de Cuba. Es interesantísimo, sin duda, saber que hay una colonia de leoneses amplísima que trabaja y que organizan actividades. Y ahora con el centenario ya hemos tenido unas cuantas, ¿no? Unas cuantas actividades, muchísimas. Aquí hubo una comisión del centenario formada por la Junta Directiva y por algunos otros miembros de la Casa, que habían preparado durante todo un año y medio, efectivamente, una serie de actividades muy interesantes, desde un concierto hasta una conferencia, o hasta, sobre todo, el encuentro definitivo de clausura, que fue el último domingo, el domingo 26 de julio,
¿Por qué te ríes, Héctor? Porque tuvimos una intervención nosotros que ni Abbott y Costello, el gordo y el flaco, hicimos de todo. Sí. Donde había prácticamente 500, entre 500, 600, y curiosamente además presidido por la cónsul general de... nacionalidades. La cónsul de nacionalidad. O la cónsul de nacionalidad, que es precisamente leonesa. Con lo cual, prácticamente en La Habana, 600 personas en un acto entrañable, extraordinario, de una viveza, con bailes, con intervenciones, con decoraciones y demás, pues fue una visión, efectivamente, leonesa La Habana, que a mí personalmente fue una de las cosas, entre tantas otras, que me conmovió. Pero al mismo tiempo fue el momento de presentar estos 3 libros. Bueno, este libro que es la historia, un libro de fotos antiguas. Es este que tengo aquí, supongo, ¿no? Sí. No, es un CD. Este es un libro digital. Vale. Es el resumen de lo de este año y sobre todo, efectivamente, también la presentación del padre Mariano Gutiérrez Lanza, que fue posiblemente uno de los meteorólogos más importantes que ha habido en el mundo, según lo califica además en el libro, que fue un leonés de Pardavé, que en realidad nos descubrió un académico cubano, Luis Enrique Ramos Guadalupe, que se prestó además de forma extraordinaria a publicar sobre la figura de este hombre, y al mismo tiempo nos ilustró una conferencia realmente magnífica. Quiero decir... Acaba de aparecer Fidel Castro en una de las imágenes que hemos visto ahí. Es que es de allí, Pero no lo vimos, Fidel Castro no estuvo en ninguno de los... No vino, pero sí vinieron gente importante, cuéntaselo porque sí, bueno, después se tocó la mesa de ellos. Ahí se hizo entrega concretamente de una medalla de honor a Miguel Barnet, que es uno de los grandes periodistas y escritores cubanos, que además había publicado un libro sobre Galicia, que ha tenido mucho éxito y muchas ediciones aquí en España. Estaba Lina de Feria, que es otra de las grandes poetas que hay efectivamente allí, Elena García de la Rosa, la directora de un centro que a Héctor le encantó, que es el Pabellón Cuba, donde la actividad es permanente y constante, Lisette Clavelo, es decir, un grupo de gente notable en torno efectivamente a la cultura cubana. Para las iniciativas que ya se van a organizar aquí, por ejemplo, está la visita al presidente de la Diputación para la entrega del libro y a otras autoridades, y también una ofrenda floral a la Virgen del Camino y posterior conferencia sobre los actos del centenario. De hecho, Raúl, nos has traído esta medalla, que era una medalla que iba para Isabel Carrasco. A ver, esa medalla es la medalla de honor de la colonia leonesa, el máximo, la máxima distinción que entregamos nosotros. Se había entregado a la señora Isabel Carrasco en el año 2010. Sí. Yo no había podido venir, esperábamos la visita de ella para los festejos. Desgraciadamente, bueno, lo ocurrido. Y también se le entrega a la excelentísima Diputación de León, puesto que la Diputación durante 100 años ha mantenido conecto con la colonia leonesa de Cuba. No tenemos tiempo para mucho más, ¿cierto? Ya sabes que esto se nos acaba el tiempo, tenemos un tiempo muy finito. Va a estar más tiempo, Voy a estar aquí hasta el 13 de septiembre aquí en León. Hasta el 13 de septiembre. Bueno, pues tenemos que quedar para poder realizar alguna de las grabaciones ya fuera de plató y para ver un poco más en profundidad todos estos temas que son muy interesantes. Y sin duda conocer que tenemos a muchos leoneses en Cuba que viven allí, muchos descendientes, muchísimos más descendientes de leoneses, y además alrededor de una colonia que trabaja y que tiene 100 años de historia, y eso sin duda no lo pueden decir todas. Raúl, muchas gracias por venir. No, gracias por estar con nosotros. Alfonso, muchas gracias a vosotros, como siempre. Héctor, nada, nos vemos en estos días. Nada, no nos queda más remedio. Ya hablaremos de los libros y sobre todo de este Luis Enrique Ramos Guadalupe, uno de los bueno, si te sirve para como añadidura, una de las cosas que estamos haciendo, digo que estamos haciendo rápido, como si yo fuese cubano, es rescatar a personajes extraordinarios de León que ha habido en Cuba, gracias también a la ayuda siempre generosa de la colonia leonesa. Y ahora mismo está trabajando una profesora
cubana en el rescate de un famoso pintor leonés desconocido en León. Ya lo hablaremos. Gracias por venir a los tres.